La mayoría de nosotros pues nos hemos preguntado en alguna ocasión qué son estas instalaciones que están aquí al lado de Marchamaro en la carretera de Fontanar, prácticamente enfrente del campo de fútbol de La Solana. Muchos de toda la vida lo hemos conocido como el Centro de Capacitación Agraria, pero es mucho más que eso y se hacen investigaciones de todo tipo y hay unas que se están realizando de un modo muy intenso y muy efectivo que tiene que ver con las abejas. Ya lo mencionábamos hace unos días cuando nuestro colaborador Esteban Provencio pues publicaba en Guadalajara Diario un estupendo reportaje sobre algunos de los hitos que se han conseguido, que se están consiguiendo allí en este centro, que por cierto depende de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que su nombre a día de hoy, aunque siempre lo hemos conocido como la Escuela de Capataces o la Escuela de Capacitación Agraria, es Centro de Investigación Apícola y Agroambiental CIAPA, como decíamos, dependiente de la Consejería de Agricultura. Y bueno, no sé si es el nombre del centro o el nombre de una de las secciones de este centro, pero enseguida nos va a sacar de dudas al respecto de la nominación y muchas otras cosas nuestro siguiente invitado. Él es Mariano Iges Pascual, es investigador del CIAPA de Marchamalo. Ya le tenemos otro Zoom y ya le doy las gracias que se acerque a Es la Mañana de Guadalajara. Muy buenos días y lo dicho, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestro interés. Bueno, entonces el CIAPA es una de uno de los centros que está dentro de este edificio de la Escuela de Capataces, como siempre se la ha conocido, ¿no? Bueno, el CIAPA en sí es lo que era antes lo que tú comentabas, la Escuela de Capataces, y Uh-huh. forma parte del Instituto Regional de Investigación, que somos varios centros, el CIAPA, el Centro de Albaladejo, el CENSIDA de Valdepeñas, el Uh-huh. Instituto del Vino, o sea, somos varios institutos que estamos englobados dentro del Instituto Regional de Investigación y, como tú has dicho, dependemos de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo. Uh-huh. Claro, nos da bastantes pistas cuando nos damos cuenta que en torno a ese centro pues hay múltiples cultivos de diferente tipo que son, o instalaciones que tienen todo el aspecto de ser experimentales por su extensión. Y entre estas instalaciones experimentales está las relativas a las abejas, ¿no? Efectivamente, así es. Tenemos compañeros que están haciendo una labor de investigación y experimentación agronómica muy intensa y muy importante dentro de diferentes redes de ensayos de cultivos está la parte de la apicultura que estos días está siendo tan renombrada. Vamos a ver, ¿por qué está siendo tan renombrada en estos días, que es la parte mollar de esta entrevista? ¿Qué estáis haciendo allí desde el CIAPA o en qué estáis colaborando que, si no me equivoco, es una colaboración a nivel internacional, ¿no? Efectivamente, hemos llevado a cabo un ensayo multicéntrico sobre una vacuna para una de las enfermedades de las abejas, una enfermedad infecciosa que nos propuso el laboratorio que es propietario de la invención, si teníamos capacidades técnicas de realizarla y como vimos que era un campo muy interesante, pues nos lanzamos a ello, se firmó los correspondientes convenios de colaboración entre el gobierno de Castilla-La Mancha y la empresa y empezamos a ponerlo a punto y desarrollarlo, porque vimos que más allá de que esta vacuna que tanto se ha citado estos días y que, como tú dices, ya Provencio mostró o habló de ella en el reportaje que nos hizo, aunque efectivamente es un avance tecnológico importante para esta enfermedad, pero realmente lo importante de todo esto es que abre la puerta a poder tratar las enfermedades de las abejas desde parámetros que no hemos venido utilizando hasta el momento. Digamos que es un avance hacia la modernidad de las terapias de las enfermedades de las abejas. Ujú. ¿Por qué han contado con el CIAPA de Marchamalo? Porque, como decíamos, aquí hay involucradas muchos centros y muchos intereses y, de hecho, el encargo ha venido de una empresa norteamericana, ¿no? Sí, yo imagino que es porque nosotros estamos incluidos en diferentes consorcios de proyectos europeos de investigación. Somos un centro que considero que a nivel internacional tenemos reputación y como estos tipos de pruebas se tienen que hacer en diferentes países, con diferentes condiciones climáticas del norte, del centro y del sur, imagino que buscando una institución pública de investigación del sur de Europa que tuviera capacidades, pues aparecemos nosotros y por eso creo que nos contactaron. Ujú. ¿Hay otros centros en España que también están participando en esta investigación? No, somos Los nosotros en únicos. exclusivo. O sea, quiero decir
que cuando se fijaron en el cepa de marchamalo es por todo lo que aporta, que no sé, te voy a pedir que en dos pinceladas nos lo describas porque seguramente va a escapar al conocimiento de la mayoría de la gente que no estamos relacionados con las abejas. ¿Qué es lo que se hace allí entonces realmente ya a pie de campo, a pie de colmena? Pues mira, desde hace 30 años, que es el tiempo que yo llevo trabajando en este centro, siempre hemos recibido los problemas que tiene el sector apícola en sus colmenares, en el campo, y ante estos problemas, pues desde un punto de vista científico hemos intentado buscar soluciones. En primer momento fue hace 30 años con la falta de productos para el tratamiento de varroa destructor, de la varrosis. Luego vino la honda preocupación por los plaguicidas, los neonicotinoides, estuvimos trabajando en ello. Posteriormente, en el año 2005, como creo que recordaréis, descubrimos Nosema ceranae, que era un patógeno que se describía por primera vez a nivel mundial y que era parte de la causa que estaba provocando el síndrome de despoblamiento de las colmenas. Posteriormente, la resistencia de varroa a los acaricidas. También estamos trabajando en temas relacionados con el cambio climático y el impacto que puede tener sobre las abejas. Es muy extenso. Realmente, como te comento, ante cualquier desafío o problema que pueda afectar al sector, pues ahí estamos nosotros para intentar encontrar una solución. Es desde luego muy interesante y sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tiene el sector apícola en nuestra provincia, ¿no? Efectivamente, nuestra provincia es conocida por la miel de la zona de la Alcarria. Desde luego, este centro ha trabajado siempre en esa línea. La apicultura de la provincia es muy importante, pero no solamente como productores de alimentos de alta calidad, sino también por el papel polinizador que las abejas tienen en muchos ecosistemas. Entonces, es de vital importancia. Las abejas, otros polinizadores, pero las abejas en concreto, más allá del valor económico de las producciones apícolas, tienen un gran valor como mantenedor de ecosistemas. Después de las conclusiones que se lleguen en esta investigación va a depender la salud de muchas abejas, pero son, digamos, el modus operandi, las abejas que podamos tener aquí en la campiña guadalajareña es la misma abeja que haya por la Alcarria, por la sierra, o a lo mejor en la sierra de un país que esté a 5.000 kilómetros de marchamalo. ¿Es aplicable a cualquier tipo de abeja? ¿No son tan diferentes En entonces? principio sí, aunque las especies y las subespecies de abejas varían. Aquí en la península ibérica tenemos Apis mellifera iberiensis. Es cierto que tenemos diferentes estirpes, dependiendo si estás en el norte, en el centro, en el sur, que en el resto de los países hay otras variedades de abejas, otras razas, pero la respuesta inmunitaria es común. Luego, es de esperar que lo que hemos podido comprobar en las abejas de marchamalo es extrapolable a otras localidades. Tiene que ser apasionante, ¿no? Esto de vivir convivir prácticamente con estas microsociedades que, como hemos visto, tienen su estructura, tienen su desarrollo, pero también tienen sus grandes problemas que por ser tan grandes, o que uno de los factores que los hacen tan grandes es que sean tan pequeñitos, ¿no? ¿Cómo se hace una investigación en unos individuos que son, nada, de 1 centímetro de longitud? Es muy apasionante. O sea, realmente tú no trabajas con la abeja individual, trabajas con el superorganismo, trabajas con la colonia de abejas, que como Vale. sabes está compuesta por una reina, los zánganos, las Sí. obreras. Las obreras que dependiendo de la edad realizan diferentes funciones, todo ello perfectamente coordinado por feromonas, por contacto físico entre las abejas. Realmente es un mundo apasionante. Y tú cuando planteas cualquier investigación o la aplicación de un producto o aquello que quieres hacer con ellas, tienes que tener en cuenta esa sociedad y cómo se equilibra para conseguir que la colonia reciba alimentos. O sea, realmente es apasionante y es un reto muy, muy, muy importante porque cualquier actividad que tú hagas, si perturbas el equilibrio de la colonia, le estás provocando más perjuicio que beneficio. Entonces, realmente es un reto apasionante. Bueno, y no solo a la colonia, porque de una colonia de abejas dependen muchísimas cosas. Sin ir más lejos, los cultivos de los que todos cogemos el mendrugo del pan, ¿no? Efectivamente, según estudios de la FAO y bueno, en estos días que tanto se está hablando de este trabajo, ya se ha dicho
una gran parte de los cultivos destinados a a la alimentación humana y animal dependen de los polinizadores y de las abejas en concreto. Entonces, su papel, como te he dicho antes, como equilibrador de los ecosistemas y como polinizador es vital y probablemente por ello se les está dando tanta importancia últimamente. Ujú. Le estáis dando los investigadores porque, como te lamentas, como admites en el reportaje de Esteban Provencio, en unas declaraciones, la sociedad tiene que concienciarse de todo esto que nos estás diciendo, que solo nos acordamos del problema cuando el problema surge, solo nos acordamos de la crisis de las abejas cada vez que viene a lo mejor pues alguna circunstancia invasora en forma de plaga que se carga los enjambres o en forma de depredador que se los come, ¿no? ¿Es poco conocido este mundo? ¿Solo nos acordamos de la miel cuando cogemos el tarro de la estantería? Pues yo creo que sí. Ahora probablemente con toda esta labor que estáis haciendo en los medios de comunicación tan intensa en estos días y como se hizo ya hace 15 años, probablemente y con con la capacidad que hay en la actualidad de que las noticias corran por las redes, probablemente puede estar llegando a muchas más personas. Pero como te voy a poner un ejemplo para que veas, para ilustrar esto que has dicho, cuando se produjo la anterior crisis de pérdida de polinizadores allá por el año 2000, solamente saltó a los medios de comunicación cuando en una zona de California, de Estados Unidos, Ujú, que es uno de los mayores productores mundiales de almendra, se necesitaban colmenas para polinizar estos cultivos y se dieron cuenta que no tenían. ujú. Si no hubiera sido por este evento, probablemente hubiera pasado desapercibido el problema brutal de la falta de polinizadores. En Ujú. este momento hubo un pico de sensibilización, luego como ha pasado con el coronavirus, todos nos olvidamos y Ya. cuando vuelve a saltar otra noticia vuelve a venir a nuestra memoria, pero creo que la sociedad se tiene que concienciar de que respetar a los insectos y en concreto respetar a las abejas y favorecer su crianza es fundamental para que tengamos un planeta equilibrado y en condiciones. Efectivamente, ahora que tanto se habla de sostenibilidad, vamos a hacer lo posible, vamos a favorecer el modo de vida o el correcto desarrollo de estos polinizadores, porque si no hay polinización, muchos alimentos se quedarían sin aparecer desde la misma planta, ¿no? Efectivamente, además hemos de tener en cuenta que las abejas tienen la gran suerte de que detrás de ellas hay apicultores que cuidan de ellas. Por Mm, ejemplo, los abejorros en el campo, las mariposas que no tienen esta suerte, se están diezmando a una velocidad de vértigo. Luego, si existe un ganadero que cuida de un insecto que es tan vital para el medio ambiente, deberían de poder contar con todas las herramientas para que sus explotaciones apícolas fueran rentables. Si habéis hablado con el sector, sabéis que tienen muchos problemas con la comercialización de la miel, por la competencia de mieles que vienen de terceros países. mm. Yo creo que entre todos nos hemos de concienciar de que esta gente tiene que poder vivir dignamente de sus explotaciones porque ellos son los que nos van a permitir al resto de ciudadanos que tengamos árboles y fruta y podamos comer y los ecosistemas estén en Mm. equilibrio. Claro, es que aquellos que dicen, no, si es que yo es que no consumo miel, habría que decirle, habría que recordarle que muchas de los alimentos que sí consumen dependen no de la miel, sino de las que fabrican la miel, que son las abejas. Es decir, la abeja no solo produce miel, sino que favorece o posibilita, mejor dicho, la producción de muchos otros alimentos que no tienen nada que ver con la miel. Y esto parece ser que es de lo que no nos damos cuenta todavía y por eso escapa al entendimiento de demasiada gente lo fundamental, ¿no? de que las abejas se puedan desarrollar, se continúen desarrollando de una manera óptima en su entorno. Sí, a ese respecto, como te comento, cuando nosotros estábamos con la pelea, pues ya por el año 2005, del síndrome de despoblamiento y Nosema ceranae, recuerdo que en el Reino Unido se publicitó un vídeo que era muy ilustrativo respecto a esto que tú dices. Se veía un gran supermercado, la zona de las hortalizas, de las frutas y demás, y se decía, ¿cómo está este supermercado cuando hay polinizadores? ¿Qué pasaría si desaparece el 20% de los polinizadores? Entonces, de los stands empezaban a desaparecer productos. ¿Qué pasaría si desaparece el 50%? Desaparecían más productos. ¿Y qué sucedería si no hubiera polinizadores? Y prácticamente el supermercado se quedaba vacío. Entonces, en esa línea es en la que debemos de concienciarnos que para que nosotros podamos tener todos los productos que queremos consumir en cada momento, tiene que haber unas cadenas tróficas equilibradas
en el campo y tienen que existir polinizadores. Vamos, que a ver si entre todos conseguimos que todos nos demos cuenta de esta labor tan importante que tienen las abejas, que no es solo miel, que son muchas más cosas. Y por supuesto también de la labor tan importante que tiene el Centro de Investigación Apícola y Medioambiental, perdón, el Centro de Investigación Apícola y Agroambiental, es que vaya palabra, que dependiente de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y bueno, pues todos los logros que ha conseguido y que está consiguiendo y que espero que nos sigas contando pues como investigador del CIAPA de Marchamalo. Muchísimas gracias, Mariano Iges Pascual, por este ratito y por aclararnos, en primer lugar, qué es el CIAPA y, por supuesto, la importancia del trabajo que allí realicéis vosotros y del trabajo que realizan aquellas para las que trabajáis, que son ni más ni menos que las abejas. Pues muy bien, muchísimas gracias y desde luego aquí seguiremos peleando para intentar que este sector pues tenga un futuro.